Claro, Tritri, yo te voy a explicar. Es mejor el GLP que el GNC, por eso afuera usan GNC. Recontra recurrente las preguntas tanto en Instagram como en YouTube, en todos lados. GLP sí está en la Argentina. Y el GLP a presiones bajas. Es mejor el GLP, es mejor el GNC, ¿por qué? Etcétera. Tanto el GNC como el GLP nacieron como sustituto económico y ecológico, en ese orden, para la nafta o gasolina, depende de dónde estén viendo este video. Y en muchos países, que también se lo conoce comercialmente como propano, deben recordar de los Reyes de la Colina. Hola, bienvenido a Propano Strickland. Bien, el butano y el propano tienen diferentes octanajes, con lo que una mezcla incorrecta puede exponer el motor a ciertas roturas. Si uno abre un regulador de GLP después de 4 o 5 años, quien haya atendido algunos elevadores lo puede saber, el regulador está totalmente podrido por dentro. Esto significa que aplicando correctamente las normas de seguridad no es peligroso en lo absoluto, pero si alguien le quiere poner una garrafa agarrada con un cinturón... Aquí en el Zulia, ¿verdad? Como no hay gasolina ni en Venezuela, ahora lo ponemos a gas. ¿Ves? A gas. Pero hay que tener esto obligado, el pico de un soplete, para poder regular el gas, para que entre aquí, ¿ve? Y bueno, y seguimos la manguera, ¿ves? Mira por dónde viene, ¿ves? Viene por aquí, por arriba, nos vamos por aquí, nos vamos por aquí abajo, y ves lo que tenemos aquí. Una bombona de 43 kilos. Mira, ¿ves? Para poder andar, la única forma, ya que no hay gobierno que nos dé gasolina, ahí tenemos la solución. Por acá arriba, no sé por dónde lo pongo, y si no, lo tenés acá abajo en la descripción del video, que podés ver todos los links de todo lo que voy a ir hablando. Y de paso, ya que estás por ahí abajo, puedes aprovechar para suscribirte al canal, que seguro no estás y estás mirando esto, y no, a vos te da un beneficio terrible, a mí no me da beneficio que no te suscribas, si te suscribís me da un beneficio de la gran flauta, y a vos no te cuesta nada, te juro que es gratis. Es gratis, lo puedes hacer 2 veces, o sea, puedes hacerte una cuenta, suscribirte, hacer otra, suscribirte de nuevo. Ya comentaste, me gusteaste, te peleaste con uno, le dijiste que el arma... Bueno, listo, ya está. Ahora seguimos con el video. La solución. Claramente no estamos en igualdad de condiciones. Y ni que hablar de las diferencias en las mezclas de GLP, butano, propano. Porque acá viene una parte muy interesante. Dependiendo de los climas, muchas veces se altera en el GLP de uso doméstico, se altera la relación butano-propano. Si estamos en invierno, nos conviene que tenga más propano porque es más propenso, casi parece un trabalenguas, es más propenso a gasificarse. En cambio el butano no. Las mezclas de GLP en verano y en invierno no suelen ser las mismas y el que te vende el gas suele aconsejarte no mantener el gas que tenés, por ejemplo, durante todo el invierno para el verano. En el hipotético caso de que alguien tuviera una chancha, un tanque de 2.000 litros de GLP, quien le vende el gas nunca le aconsejaría cargar los 2.000 litros y utilizarlos durante todo el año. No, generalmente le dicen que lo conveniente es cargar 1.000 litros durante el invierno y luego cuando se acercan los calores cambiar y ahí cargar los 1.000 litros de la mezcla que se utiliza en verano. Porque la diferencia entre butano y propano suele cambiar y si se queda, por ejemplo, con la mezcla que tiene más butano para verano, cuando llegue el invierno puede que el gas no fluya porque no haya diferencias de presiones. Esto se podría solucionar muy fácil si tiene medio tanque, completando con el GLP de la estación o de la temporada que corresponda y se nivela. Pero en el caso de un auto, el cambio de un combustible a otro, o mejor dicho, de las relaciones, la composición, nos cambian por completo la carburación. Por eso, fuera de todo lo que es seguridad, poner una garrafa en un auto no va a ser una buena idea. Reitero, exceptuando todo lo de seguridad, que no es una buena idea desde esa parte. Le voy a explicar. Nosotros acá hablamos en Bati, y si ustedes lo entienden bien, si no, bueno. El GLP en estado líquido viaja hasta el vaporizador ubicado en el vano motor. Aquí se hace el cambio de estado de líquido a gaseoso y se hace en este punto porque necesita la energía térmica proveniente del circuito refrigerante del motor para que al cambiar de estado, este no se congele por la pérdida de calor. Esto es muy similar al GNC cuando se descomprime, solo que la pérdida de calor existente
en el cambio de estado es aún mayor que en la caída de presión del GNC. Por eso es que el nombre es vaporizador, ya que tiene unas galerías de agua mucho más grandes para que el intercambio térmico sea aún mayor. Y aquí también, en el vaporizador, hay un dispositivo de seguridad por exceso de presión. En el caso de superar el umbral tolerado por el equipo, una válvula va a abrir para liberar la presión excesiva. De esta manera se evita el riesgo de estallido. Bien, como ya me explayé bastante con cada uno de los puntos, me parece importante hacer un pequeño resumen de todo esto. Tanto GNC como GLP son combustibles alternativos, obviamente para reemplazo de o naftas, gasolinas o en todo caso diésel, pero combustibles alternativos. Acá no hay victoria de ninguno de los dos, prácticamente están empatados. Ambos son gases, entre comillas, porque a presiones de almacenamiento en un caso se mantiene en estado gaseoso y en otro caso el GLP se mantiene en estado líquido. Pero a presión y temperatura ambiente ambos son gases, por lo tanto ambos son gases. Los dos sistemas, es decir, un sistema de GLP y un sistema de GNC, permiten funcionar, salvo raras excepciones como motores dedicados, funcionar al combustible original, sea este nafta o gasoil. Los sistemas de seguridad para ambos combustibles son prácticamente iguales. Hay pequeñas diferencias por cómo se aplican, pero son todos los mismos dispositivos. Basta con ver el video del Toyota Corolla explicando cómo funcionan los dispositivos de seguridad y basta con ver todo lo que estoy mostrando de los dispositivos de seguridad del GLP. Van a ver que hay una gran similitud. Y ahora resumamos las diferencias. El GNC es un combustible solo, metano. Y el GLP está compuesto por dos combustibles, butano y propano, C3H8 y C4H10. En el caso del CH4 es una molécula así chiquitita y en el caso del butano-propano son dos cadenas de hidrocarburos bastante más largas. Para el caso no hay diferencia, acá es un empate, esto no cambia en nada. El GNC se extrae naturalmente, lo podemos encontrar como dije en las cuencas de las rocas sedimentarias o inclusive en la naturaleza, en los animales, en la descomposición de basura, etcétera, etcétera, en tanto que el GLP se obtiene de la destilación del petróleo. Está sujeto al precio del petróleo, en tanto que el metano no. Podríamos llamar que el metano es más libre. Punto, en este caso, para el GNC. El GLP, por su composición, tiene un promedio de octanaje de 97 puntos, es decir, equivalente a 97 octanos. Sin embargo, dependiendo la composición, podemos encontrarnos con 93, 91 o a veces, si es de muy buena calidad, cercano a 100. Por lo tanto, esta variabilidad que tiene, sumado a que rara vez supera los 100 octanos, contra el GNC que tiene 130, da claramente una victoria para el GNC. Relacionado a su composición química y relacionado a su almacenamiento, el GNC es muchísimo más limpio, hablo de los residuos de la combustión como también el combustible en sí, su transporte, ya lo hemos hablado previamente, con respecto al GLP. Es mucho más limpio el GNC que el GLP. Punto nuevamente para el GNC. El poder calorífico del GLP es muy superior al GNC y es prácticamente similar al de nafta. Esto significa en la práctica que la performance, la potencia del vehículo andando a GLP va a ser prácticamente la misma que andando a nafta. Va a ser muy poco perceptible la diferencia de potencia, como sí va a suceder con GNC. Recordemos, entre un 12 y un 20% es lo que normalmente uno percibe en una buena conversión a GNC, y probablemente en GLP, con la misma calidad de conversión, estaremos entre un 2 y un 3% de diferencia, y tal vez en algunos casos hasta prácticamente 0% de diferencia. En este caso, punto para el GLP. Ambos combustibles, tanto GNC como GLP, llegan al motor en forma gaseosa. Ya son gas, no está líquido ninguno de los dos, el GNC nunca lo estuvo y el GLP pasó desde el vaporizador en adelante a estado gaseoso, por lo que cuando cualquiera de estos entran al motor no absorben calor por el cambio de estado, como si hace la nafta. Para entender de qué estoy hablando, yo recomendaría que entren, acá por arriba está el link, del video Mitos del Gas. En este video hablo sobre la importancia de lo que es la pérdida de calor a través de la evaporación, el famoso calor latente. Como ambos combustibles en este caso se comportan igual, hay un empate. Nuevamente no gana ninguno de los dos. Ante mismo volumen de almacenamiento, hipotéticos 60 litros, el GNC
va a rendir lo mismo que unos 13, 14, 15 litros de nafta, en tanto que el GLP, por ser líquido, va a rendir entre 48, 50, 53 litros de nafta. A mismo volumen, gana por goleada en autonomía el GLP. Punto para el GLP. Bien, hasta acá tenemos 2 empates, 3 victorias del GNC y 2 del GLP. Viene perdiendo solamente por 1 punto el GLP. Pero espere. No se vaya, que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera, pero ahora escúcheme. Y acá viene una pregunta recurrente espectacular que me va a dar pie para cerrar esta comparativa. ¿Por qué en algunos lugares se usa el GLP y por qué en otros lugares se usa el GNC? Cuando comienza la idea de utilizar combustibles alternativos, y esto es de hace muchísimos años atrás, si hablamos masivamente va a ser cerca de los años 80, no vamos a ahondar en cuando se usaba gas de alumbrado, que fue el primer combustible, antes inclusive que exista la gasolina, sino que cuando se utilizó un combustible alternativo en reemplazo de la gasolina o nafta, y en este caso fue alrededor de los 70s, 80s. En esos años es cuando se empezó a utilizar otro combustible, reitero, cuando fue en forma masiva y no cuando fueron las primeras pruebas que hasta leña se ha utilizado. Eso no es un tema para este video. En esos años, dependiendo de la existencia de un combustible o el otro en forma natural, es que en cada país o en cada zona se fue optando por un combustible o el otro. Tal es así que lugares que tenían cuencas gasíferas muy grandes y fácilmente explotables, como puede ser Egipto, como puede ser Tailandia, optaron por el GNC. Argentina es uno de estos casos, que ya tenía unas redes de gas muy distribuidas. De esta manera uno podía encontrar desde la Patagonia hasta prácticamente el centro y el norte del país gas de las mismas características, perfectamente distribuido gracias a nuestros gasoductos presentes desde muchos años atrás. En cambio, en otros países tal vez sí tenían gas natural, pero no tenían las redes de distribución. Estos países, junto con los países que no tenían gas natural, pero sí tenían abundancia tal vez de petróleo, podían hacer uso del GLP como el combustible alternativo. Es entonces que algunos países fueron en una dirección con un combustible y otros países fueron en otra dirección con otro combustible, cumpliendo ambos la función de tener un combustible alternativo a la nafta, al gasoil de ese entonces, pero cada cual provenía de diferente origen. Entonces, básicamente, un país que no tiene gas natural y sí tiene petróleo, o tal vez importa el petróleo, va a poder utilizar solamente GLP. Y un país que tiene gran cantidad de gas natural probablemente pueda utilizar GNC si tiene algunas redes que lo distribuyan en algunos lugares en donde se tiene que utilizar ese gas. Si no tienen redes de distribución, tampoco va a servir de mucho. Y si no hay redes de distribución, el GLP, como se comporta como petróleo y se lleva como petróleo, se lleva como las naftas, es muy fácil de transportar y montar una estación. Sumémosle que montar una estación de GLP es alrededor de 10 veces más económico que montar una estación de GNC. Recordemos que en una estación de GLP no hacen falta compresores, no hacen falta baterías de almacenamiento, es sencillamente un tanque, una chancha grande, y a eso se le suma la bomba. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una... No esa bomba, una bomba como las de combustible líquido para mover el combustible desde el tanque de almacenamiento hasta la manguera del surtidor. Mucho más económico, mucho más simple y fácilmente realizable. En cambio, instalar una estación de GNC requiere de 10 veces el desembolso que una estación de GLP requiere y además tener un gasoducto cerca en donde conectarse con el caño para comprimir ese gas. Por lo tanto, impulsar desde el cero, desde el llano, cualquiera de los dos combustibles, por supuesto que es mucho más fácil optar por el GLP. Recién luego de muchos años, cercano a esta parte, durante el año 2004 o por ahí, fue algo más común el uso de estaciones hijas y estaciones madres. ¿Qué son estaciones hijas y estaciones madres? En algunos países, muchas empresas tienen una estación de GNC que está conectada al caño de gas, al gasoducto, comprime el gas para dispensarlo en los surtidores, por supuesto, como cualquier estación de GNC que conocemos acá en la Argentina, y además carga unos trailers con tubos, los cuales luego van hacia la estación hija que no está conectada al gasoducto, en donde desde el gas que está almacenado en los tanques de ese tráiler va a los compresores y a la propia batería de almacenamiento, y con esto pueden dispensar GNC como si estuviesen conectados al gasoducto. Los camiones van y vienen con estos trailers, dando nombre a algo que se llama gasoducto virtual. Esto fue posible recién hace no muchos años,
cuando ya los materiales y la capacidad de confeccionar tanques muy grandes permitían que sea viable económicamente la existencia de estos gasoductos virtuales. Los podemos ver en muchos países en los que optaron por el GNC ya en momentos más avanzados cercanos a esta época. Entonces es por eso que muchos países que no tenían en su momento la opción del gas natural en sus tierras optaron por el GLP, y tal vez hoy que sí lo tienen o están importándolo, como es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, que no tiene GNC, pero compran de un país vecino el GNL, que es gas natural licuado. El gas natural se licúa a temperaturas muy bajas, se trae en barco hasta el puerto y ahí hace su proceso de regasificación inyectándose en los gasoductos. Como tienen convenios económicos con los países estos, les conviene utilizar ese gas y están optando desde el año 2008 o 2007, si mal no recuerdo, por gas natural comprimido. Pero claro, esto fue recién posible en esta época y no 30 años atrás, porque no había opción de pensar siquiera en el GNL. Tal es así que gracias a la existencia del gas natural licuado, que es gas natural en lugar de comprimido licuado, pero sigue siendo metano, tenemos hoy en nuestras tierras, en realidad en tierras uruguayas, pero compartimos el río, el Papa Francisco, buque propulsado a GNL. Como corolario de todo esto, por la facilidad de montaje y facilidad de distribución, recordemos que al ser líquido se puede transportar en camiones y descargar fácilmente, casi como si fuese gasoil o nafta. Entonces es más fácil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista logístico. En este caso, entonces, este punto se lo doy al GLP, quedando empatados 3-3 entre ambos combustibles. Y otra pregunta muy frecuente, que en realidad suele ser una afirmación disfrazada de pregunta, que es: ¿y por qué en la Argentina no hay GLP? Error. Desde hace muchos años, en el noreste argentino hay GLP, en donde no tenemos gas natural comprimido porque no llegan los gasoductos, ahí hay GLP. En este caso, por supuesto, es GLPA, gas licuado de petróleo, automotor o vehicular, como les guste más. Me olvidé de decirles, no se pierdan lo último que hay en cómo ganar plata fácil con la compra de criptomonedas. Es excelente, mirá lo fácil que es. Te descargas esta aplicación que se llama Bimongo e inmediatamente te dan un crédito por 4.000 euros. Con eso, vos podés inmediatamente comenzar a apostar a si esta moneda va a subir, o va a bajar, o va a abrir la puerta para ir a jugar, y en función de cómo vas acertando o no, perdés absolutamente todo lo que te queda, la casa, en una estafa piramidal en la que no hay manera de salir. Es excelente. El beneficio que siente inmediatamente el ahorrista es el tema número, de bolsillo, el ahorro del 50% de lo que actualmente está gastando. Eso es lo que en forma inmediata siente el usuario. Y sí, está normado, Enargas tiene documentos al respecto, de hecho es quien regula el uso del GLP vehicular en Argentina, por lo tanto sí hay GLP en la Argentina y por supuesto hay fabricantes históricamente y desde hace años. Inclusive se utilizaban flotas cautivas y todos recordaremos los elevadores con el tanque en el contrapeso del elevador. Los equipos que utilizaban muchos de esos elevadores, si bien gran cantidad de ellos eran norteamericanos, eran IMCO por lo general, también tuvimos industria nacional de todo esto mismo. Por lo tanto, todos estos mismos equipos que se usaban en elevadores, al momento de que se optó por tener GLP automotor en Argentina, se usaron los mismos equipos, tanto sistemas aspirados como de inyección, es decir, quinta generación, dependiendo de la generación que el vehículo requiere, para tener como combustible alternativo en las zonas donde no hay GNC. Y quienes tengan algo de memoria recordarán que hace no mucho tiempo volvió a la carga algo que estaba sepultado en algún cajón hace mucho tiempo, que era el GLP náutico, algo de lo que participé hace muchos años, alrededor de 2003-2004, y hoy termina siendo una realidad, el uso de un combustible alternativo en náutica. Completando con el GLP de la estación o de la temporada que corresponda y se nivela. Pero en el caso de un auto, el cambio de un combustible a otro, o mejor dicho, de las relaciones, la composición, nos cambian por completo la carburación. Obviamente, que lo iba a explicar después. La carburación, tanto de GNC como de GLP, se aplica de la misma manera. En sistemas aspirados, se va a regular exactamente igual que como vimos en el video de regulación. Vamos a abrir. Acá queda fijo. Empeora. Volvemos.
y en un equipo de quinta se va a regular exactamente igual que en el video de regulación o mapeo de quinta. Entonces nosotros vamos a ver un indicador, puede ser una bolita que se desplaza como cursor por todo el mapa, puede ser las celdas implicadas, siempre interpolando, porque vamos a ver 4, 6, quizás 8, dependiendo cómo se desplace, pero el software va a ir mostrándonos la situación, la condición en la que está el motor en ese momento. ¿Y cuál es esta famosa diferencia de la que hablaba tanto? Es que el resultado de la mezcla metano-aire contra nafta-aire son muy dispares, esto lo hemos visto en el video de calibración. Mayor tiempo de inyección del auto, la última, penúltima y antepenúltima, o por ahí, que son las celdas donde yo voy a poder recortar el excedente de combustible, algo muy similar a cuando uno pisaba a fondo y el auto se ahogaba. Está bobo. Eso es porque está excedido de combustible. En esa misma condición, nosotros tenemos que quitar ese excedente de combustible, pero solamente cuando la eco está en lazo abierto. Entonces tenemos que ver a qué tiempo de inyección corresponde cuando pasa lazo abierto. En tanto que el resultado de la mezcla butano-propano-aire y nafta-aire es muy similar. No vamos a tener que empobrecer tanto en los momentos de máxima potencia como si nos sucede con el GNC. Se va a comportar el GLP muy parecido a la nafta. Pero acá hay un punto muy importante. De la misma manera que si tuviéramos un auto calibrado en la Argentina y lo lleváramos a Tailandia, que tiene un GNC muy diferente, si el GLP que usamos para la calibración es muy diferente al otro GLP, algo que en algunos países como Perú ha sucedido mucho, porque no estaba correctamente normado el GLP vehicular, vamos a tener diferencias muy grandes de carburación que pueden llevar desde un mal funcionamiento del auto hasta su rotura. Por eso es muy importante que el GLP que se utiliza en un auto sea GLP vehicular y no andar poniendo de una garrafa. Una bombona de 43 kilos. Y reitero, esto sin dejar de lado lo más importante que es la seguridad, que en el momento de usar una garrafa no la estamos cumpliendo. Sé que muchas veces me indican que soy un exagerado con temas de seguridad, pero a fin de cuentas es lo que hace que estos combustibles alternativos sean tan seguros. Si se fijan, de todas las normas de seguridad y todos los dispositivos que deben aplicar, aún olvidándose o adrede no poniendo alguno, sigue siendo un combustible muy seguro. Imagínense si absolutamente todas las normas de seguridad fueran ignoradas. El resultado sería otro. Y no me gustaría de ninguna manera tener algo de complicidad al respecto. Por lo tanto, creo que es una muy buena idea informar sobre la importancia de aplicar todo esto. ¿Te sirvió este video? ¿Te gustó lo que hubo en el video? ¿Te quedaste con ganas de ver algo más? Cualquier cosa relacionada a esto, ponelo acá abajo en los comentarios, que sirve un montón para próximos videos. De hecho, cuando yo creo todo esto, me valgo de muchos de los comentarios que vienen haciendo en videos anteriores o en Instagram, etcétera, para recopilar la información que pueda ser de utilidad para ustedes. Per quel che persiste, covarde el que se va, el premio no lo dan por intentar. Me pregunto si es mejor dejar. Pido fuerza en lo que puedo, paciencia en lo que no, con algo que me diga cuál es cuál. Me pregunto si es mejor dejar. Dar media vuelta para poder avanzar. Dar media vuelta. Y ya que se quedaron hasta acá, merecen saber sobre este auto. Esto es un BMW E28 520, que como viene de Italia, ya tiene un equipo de GLP. Italia es uno de los países que, dependiendo de la zona, tiene GLP. El equipo que vino con el auto cuando se importó todavía existe en él. Y aprovecho el momento para mostrar justamente la cámara estanca que va en la multiválvula. Uno de los venteos sale a la izquierda, que es el caño que lleva hacia adelante el GLP. Y el otro venteo que está a la derecha es el que conecta con la válvula de carga externa. Todo esto lo cierra la tapa, que tiene un O-ring en el sello.
Claro, porque en realidad tendría que decir... Vos sacás sin miedo. Tira un par. Que alcanza para... En el hipotético caso de que alguien tuviera una chancha, un tanque de 2000 litros de GLP, no le recomiendan... En el hipotético caso que alguien tuviera una chancha, un tanque de GLP... ¿Por qué no te tocas el orto con tu bocina? En el hipotético caso que alguien tuviera un tanque de GLP de 2000 litros, por ejemplo... ¿Estará grabando?